mi pregunta de entrada básicamente es esto de que parece el cuento de la buena pipa, esto que nunca termina y que en definitiva tiene a toda la sociedad educativa en vilo, ¿no? Esto de que nunca se puede llegar, parece que va a arrancar toda la presencialidad, toda la normalidad, pero siempre falta algo. ¿Cómo lo están viviendo en estos momentos? Bueno, la situación es crítica porque creo que en reiterados escenarios siempre hemos dicho lo mismo. Los diagnósticos están todos realizados. Ahora, en la comunidad educativa, de la que somos partes, porque también somos padres y tenemos las consecuencias de esta crisis educativa desde hace varios años, donde de hecho nosotros entendemos que las familias están buscando alternativas y eso nos preocupa muchísimo, porque la escuela no está garantizando, en este caso, el acceso, porque estamos en medio de una pandemia, porque hay una crisis económica que, si bien ayer el propio ministro de Gobierno habla de que se está recomponiendo la cuestión financiera, no hay decisión política de resolver el conflicto docente. Y en ese sentido, hay que decirlo, también es abarcativo este conflicto desde lo salarial a la totalidad de los empleados estatales, ¿no? Porque están los compañeros viales, de salud, los auxiliares. Y bueno, el gobierno el día 23 de septiembre hizo un ofrecimiento de recupero salarial en el ámbito paritario que después inmediatamente dejó sin efecto para imponer un decreto que es justamente esta decisión política la que demuestra que el gobierno no tiene la voluntad de resolver el conflicto. Gerardo, porque hace el mes pasado se planteó la posibilidad de, y de hecho se hizo, el bono famoso de 6.000 pesos que terminó siendo 5.000 de bolsillo, y al mes siguiente el decreto del 10%, que entre cuentas y cuentas, algunos terminaron percibiendo menos que el mes pasado, pero no es en el marco de una paritaria, y eso es el reclamo, ¿no? La paritaria que no existe, que es esta reunión de negociación a la que el gobierno no accede. Mira, la historia es así. Nosotros el día 3 de agosto nos anoticiamos por declaración del gobernador que iba a haber un decreto. El 4 tuvimos una reunión con el ministro Antonena, el ministro de Gobierno, la ministra de Educación Perata. Pasamos a un cuarto intermedio para el 12. Ya estaba anunciado este bono que iba a ser por 3 meses. Sí. Recién conocimos la letra del decreto el 25 de agosto. Se pagó el 3 de septiembre. Fue obviamente una medida unilateral y desde los sindicatos decíamos, nosotros queremos discusión del recupero salarial en paritarias. El 23 de septiembre tuvimos la negociación paritaria, el gobierno hace una oferta del 30%. Al día siguiente, el día 24 de septiembre, nos anoticiamos que la legislatura, otro poder del Estado, establece un recupero del 30%, pero con más, digamos, pero más cercano en el tiempo. Pero septiembre, octubre y noviembre. Y en realidad, en el caso nuestro, y está en el acta, desde Citrae dijimos, nosotros queremos ese recupero del 30% acumulativo dentro del 2021, también lo dijimos, septiembre, octubre y noviembre, más lo que el gobierno había ofrecido, que era porcentualizar conectividad, que es un nuevo ítem, y el blanqueo de zona patagónica. Si el gobierno hubiese tomado la decisión de hacer ese ofrecimiento en ese tiempo, hoy yo creo que hubiese existido una continuidad en el dictado de clases, pero bueno, como no es así, estamos complicados. Yo ahí creo que no, Gerardo. O sea, sí del lado del Citraed, y esto no es por tirarles flores porque están en el piso del programa, pero siempre ustedes tuvieron esa puerta abierta de ceder, de alguien tiene que, viste, de dar un poco. Y creo que hubo coyunturas donde creo que tenían que poner todos un poquito. Siempre ustedes estuvieron abiertos a esto. Entonces, yo creo que cuando vos decís, si el gobierno hubiese hecho esto, obviamente es hablar de hipotético, estaríamos en condiciones de clase. Yo creo que no, porque siempre alguien aparece para no. Eso es la sensación que yo, como padre y como periodista, hoy veo. Digo, quizás ustedes tienen la mejor predisposición de que si hubiese hecho eso el gobierno, hoy estarían dictando clases, y quizás otro gremio u otra de las patas de la unidad sindical metería el no porque me falta 2 litros de lavandina, por ejemplo. No estoy exagerando un poco, pero ¿no ves que hay que están tensando cada vez más las cuerdas de diferentes sectores, inclusive la del gobierno? No es que soy
pro gobierno con lo que estoy diciendo, ¿no? Déjame sumarte algo, Gonza, me parece súper pertinente tu comentario, digo, siempre falta una, ¿no? Pero le sumo el comentario. De hecho, esta semana pasada y la anterior, el conflicto fue a partir de ATE. Digamos, el no dictado de clases fue de ATE. Gonza, coincidís conmigo, ¿no? Sí, de auxiliares de educación. De auxiliares de educación. Sí, pero en línea general yo creo que cuando hay una situación de crisis como la que nosotros vivimos, el problema es cuando no se resuelve y se prolonga en el tiempo, porque lo que hace esto es resentir aún más a las distintas partes. Y con relación a lo que decía Gonzalo, a nosotros como entidad sindical, nos costó mantener una posición de reclamo, pero por ejemplo, desde el receso hasta el día 24 de septiembre nuestra entidad no convocó a paro, pero no porque consideremos que las cosas estaban bien, porque teníamos la información de que el gobierno iba, y finalmente lo hizo, porque no le quedaba otra, de establecer un recupero salarial después de 21 meses de congelamiento salarial. Ahora, el escenario es complejo y seguramente siempre van a aparecer actores que por las motivaciones que fuere pueden mantener un estado de conflicto, pero la inmensa mayoría de los compañeros le ha puesto el cuerpo y el alma para resolver el tema. La cuestión es que este desgaste por, el golpe permanente que recibe el bolsillo con la inflación que no se detiene y los costos que aumentan y los alquileres y los servicios y el costo de vida en general, hace que el gobierno por lo menos debiera generar una acción que permita acercar las posiciones. Y esto no ha ocurrido tampoco, o sea que lo que plantea Gonzalo está en el marco de las hipótesis, pero no lo hizo tampoco, porque seguramente puede que una parte mantenga el conflicto permanente porque le es funcional o por lo que fuere. Pero yo creo que la inmensa mayoría en algún momento, si se daba una recomposición sostenida para el 2021, iba a, por lo menos individualmente, a sostener el regreso a la presencialidad o a la clase virtual. Hoy ya está volviendo a la presencialidad plena. Esto no se puede hacer si el gobierno no da el primer paso de resolver este conflicto. ¿Y crees que falta de credibilidad por todo el tema, por todo el tiempo que se extendió este conflicto, por dichos y desdichos, a la vuelta de la esquina se decía una cosa, media hora después se hacía otra? ¿Crees que esto ya hay como una predisposición negativa a la hora de decir, bueno, un anuncio y miremos de reojo, hasta que no lo vea reflejado, no voy a avanzar? ¿Crees que hay parte de esto? No me cabe en dudas. El propio gobernador, cuando anuncia de que el decreto de 678 que se publicó el 25 de agosto era para un bono que unilateralmente había decidido su gobierno y que después, en menos de 30 días, desanda esa medida y genera, digamos, una oferta que después se da en el ámbito paritario. Nosotros le pedimos, porque ahí también hay que señalarlo, cuando el día 23 el gobierno hace ese anuncio del 30% a septiembre y después a febrero y marzo, las entidades sindicales le pedimos, no solamente rechazamos esa oferta por por el tiempo que se tomaba, sino que le dijimos, háganos una contrapropuesta, porque de eso se trata. Esa es la paritaria, la negociación. Claro, vos me decís 10, yo te digo 15, vos me decís 16. Y el gobierno no solamente manifiesta en la persona del ministro Antonena, del ministro Grassini, del propio gobernador, estamos dispuestos al diálogo, las paritarias no se han cerrado, y sin embargo nos planta un decretazo unilateral que no lo aceptamos, que lo rechazamos, y que de hecho esta semana nosotros, al igual que otras entidades sindicales, hemos convocado a paro para el próximo 13 y 14, miércoles y jueves, y una movilización a Rawson de todos los sectores que nos estamos organizando desde los sindicatos, porque necesitamos que el gobierno retome la negociación paritaria, retome la negociación que se debe dar en ese ámbito, no por una cuestión caprichosa o unilateral de los sindicatos, pero ese tampoco reclamo, por una ¿verdad? decisión unilateral de un decreto. Que te corte. Ese es el reclamo, es decir, volvamos a paritaria, no que no se hagan los aumentos por decreto, porque parece risueño ver que se hace paro por un aumento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que pasa, Gonzalo, que tal como describía Gerardo recién, hay un sector del Estado que sí tuvo un 30% durante septiembre, octubre y noviembre, que es el sector de la legislatura.
Lo que queremos los otros sindicatos es arrimar esa posición que tiene parte de los empleados estatales, que también lo son, aunque de un poder independiente se extienda al resto. No son iguales, Cris. Las realidades me parece que no son iguales, que la legislatura ahí sí muestra una independencia y está como en Narnia, ¿no? Porque se sientan, se ponen de acuerdo, se sientan, levantan la mano, total, ¿quién va a objetar aumentarse su propio sueldo? No, seguro. Entonces, creo que son realidades totalmente distintas y que a mi parecer no tienen resistencia al análisis o a la comparación. Sí digo que hay que avanzar y mejorar en la parte del Ejecutivo. Pero hay un punto de partida. El punto de partida, más allá de que sea un universo distinto, acotado, que ellos digan que no es el número que maneja el Ejecutivo, para nosotros, así cuando se tomaron las medidas de ajuste, porque hay que decirlo con todas las letras, el gobierno de Arcioni ajustó a los trabajadores con estos ya 22 meses de congelamiento salarial. En realidad, lo que nosotros tomamos como punto de referencia, y siempre lo dijimos, no nos estamos comparando, consideramos que debe haber un punto de partida. En algún momento planteamos desde lo sindical que había que salir del punto cero para poder comenzar a recuperar el salario. Y creo que las estadísticas y los números de lo que nos pasa en la realidad lo demuestran. Nosotros pasamos de ocupar el tercer lugar en el ranking de salarios docentes nacionales a ocupar ya el 11 o 12, porque ya en el 10 nos quedamos cortos. Y bueno, eso es lo que el gobierno debe atender, y acá también implica la legislatura, porque todos los problemas que permanentemente refiere al sistema educativo también implica la aprobación de un nuevo presupuesto, las generaciones de recursos para poder reparar las escuelas, atender la infraestructura, y esto la verdad que nos está dando, y necesariamente aquellos sectores políticos que opinan incluso de la tragedia educativa, que se rasgan la vestidura, también fueron parte de los que le quitaron los puntos a la educación cuando llevaron del 6% del PBI al 4,9%, y hoy, bueno, son los grandes paladines de la defensa de la escuela pública, cuando en la práctica también han sido actores directos y responsables de lo que nos pasa hoy en Chubut. Lo que pasa es que la escuela pública incluye varios reclamos, ¿no? Digamos, el hecho de ser público significa que es para todos, y no está pasando eso. Digo, y también desde lo edilicio siempre está bueno rescatar que el reclamo no es solo porque el aumento de sueldo, ¿no? Porque si no parece que nos quedamos solamente en esa variable, pero el reclamo también va por lo edilicio, más allá de que insistan con que se hacen algunos arreglos, es 1 por 1000 que no se hacen. Lo que pasa que ante la no resolución de los conflictos y ante la prolongación en el tiempo, hace que la visualización del conflicto sea mucho mayor en la percepción de los padres, porque lógicamente ellos dicen, mi hijo no sé cuánto hace que no tiene clase, y es lógico que piense eso, porque hay un montón de variables que juegan en el dictado de clases. Yo creo que lo que nosotros decimos como dirigentes sindicales es que esta opción de partir del punto cero hay que hacerla. Hay que hacer que el gobierno se siente con los sindicatos a discutir en paritaria y ponga la voluntad política de resolver un tema tan importante y tan caro a la sociedad como es la educación y la formación de sus hijos. ¿Toda la unidad sindical piensa lo mismo? Yo creo que hay dirigentes sindicales que les conviene seguir en conflicto como para mantener el sillón de secretarías generales. Lo que pasa, Gonzalo, que yo voy a hablar por la identidad que represento. Lo tengo y voy claro, a buscar, obviamente y voy a no buscar... te pediría jamás que hable mal de un compañero de sindical. Lo que sí digo, ¿crees que esta partida, porque entiendo, me parece hasta coherente esto que planteás, de la partida del punto cero? Lo que pasa es que también se requiere... ¿De acuerdo para el punto cero? ¿El gobierno está de acuerdo para el punto cero? Lo que pasa es que lo que creo que también... también se necesita un modelo de gestión política que dirija la cuestión de la política educativa en la provincia. Y creo que eso también es un tema de discusión que el propio gobierno se tiene que hacer cargo. Acá la complejidad del conflicto no es solamente salarial, es mucho más profunda, por eso es tan compleja. Tal cual. Es que más, lleva tanto tiempo que hasta el padre, el que no está metido de lleno, el que lo único que le importa es que el hijo pueda volver a la clase, para el padre, para la mayoría, el que no está informado permanentemente en el ámbito político gremial o en estas discusiones, piensa que es salarial o piensa que es el mismo conflicto. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí. ¿Qué respuesta se le da o qué es lo que se le explica en esto de que siempre falta 10 para el peso para volver, entre comillas, a la normalidad? Porque, por ejemplo, se parte del punto cero y va a haber alguien que va a decir, no, sí, está bien, pero acá me falta la mochila del baño. No, a ver. Eso ya pasó. Está bien, Entonces, Gonzalo, pero hay una cuestión que creo que el gobierno tiene una responsabilidad mayúscula. Cuando hablo del gobierno también estoy hablando de los legisladores, porque lo que yo planteo es que en alguna medida esto que marca la Constitución de cumplir y hacer cumplir, creo que es un parámetro, porque si el gobierno cumpliera con sus compromisos, entonces tendría la autoridad para hacer cumplir. Lo que ocurre es que nuestro sistema educativo está desbarrancado y no hay en este momento ninguna acción, digamos, de auxilio que lo ponga en el camino nuevamente y que empiece a funcionar. Y esto también implica al desgaste que ha tenido la gestión del Ministerio de Educación en este tiempo, en donde el gobernador debería resolver justamente cómo encara la gestión desde el propio Ministerio de Educación y desde los propios actores que en cada lugar tienen responsabilidades, me refiero a las delegaciones administrativas, a las supervisiones, a las direcciones de escuelas. Pero si el propio gobierno, digamos, ha hecho de que no esté funcionando el sistema, si no valoriza el trabajo de los supervisores, si no valoriza el trabajo de los directivos, de los propios docentes, obviamente los demás emergentes, las demás problemáticas, quedan mimetizadas, digamos, dentro del entorno y no logra visualizarse quién es quién. Y eso es lo que el gobierno como responsabilidad tiene que hacer. Gerardo, Cristina, esta semana, en uno de los días más conflictivos que para mí ha sido el martes, ¿no? El día de corte de ruta, que era también por otros sectores, pues porque empezaron a llegar descuentos. Bueno, al mismo tiempo, dos cosas pasaron. Primero, una noticia que hablaba de la salida de Florencia Perata del Ministerio de Educación, ¿no? Esa fue una de los rumores que es muy fuerte, parecía como que era uno, a mí me dijeron, es uno de los ministerios que van a cambiar. No me dijeron cuál era el otro, pero bueno, nada, uno presta atención por ahí, ¿no? A lo que le toca. ¿Ese sería un cambio, un gesto político, el cambiar la ministra de Educación, por ejemplo? Mira, en realidad, y te lo dice un dirigente que ha tenido, digamos, en mi trayectoria, he tenido diálogo con unos cuantos ministros de Educación. Lo que yo digo es que puede cambiar el ministro de Educación. Eso, de hecho, creo que se va a dar. Lo hemos conversado incluso a nivel de nuestro sindicato y es importante quien conduce un ministerio. Pero sin un cambio en la política educativa, en la política económica del gobierno, en realidad cualquier ministro que venga y si no tiene el poder político de resolver el conflicto y la decisión política de hacerlo y la legitimidad puede llegar de a hacerlo, tener la decisión política o el poder, pero si no tiene un acompañamiento de un todo del gobierno, se le va a hacer difícil a cualquiera. Totalmente, porque en realidad nosotros ya hemos vivido situaciones donde se han tomado decisiones por parte del Ministerio de Educación que después han sido inmediatamente revisadas y revocadas por el propio gobernador. Entonces, en este sentido... Uno sabe que acá hay juegos, hay intereses, hay política en el medio, o sea, todos tiran de su cuerda todo ¿no? eso que estás describiendo, Gonzalo, es lo que hace tan complejo la situación. Existe, claro. Yo digo que uno que vivió por ahí la época de las Neves en su esplendor y demás, yo titulo de esta manera, creo que se animaron todos. Y no lo digo por todos en general. Lo titulo así, pero no lo digo por todos. Digo, muchos dirigentes gremiales estuvieron muy callados durante mucho tiempo y hoy pareciese como que le corrieron la cortina, por decirlo así. ¿Le coinciden o no? Y vuelvo a esto de priorizar pequeñas cosas, dejarse influenciar políticamente, jugar juegos que quizás tendrían que ser ajenos si se busca realmente el bienestar del alumno o la educación pública. ¿Coinciden o no? No me toca a mí, por lo menos como dirigente sindical, hacer el análisis del comportamiento de otros dirigentes. Lo que yo digo es que nosotros supimos tener en el ámbito de la provincia del Chubut negociaciones salariales que fueron realmente muy importantes
que hubo logros para el sector, que se garantizó el funcionamiento del sistema educativo y que en los últimos años hemos venido perdiendo, digamos, como sistema educativo, como escuela pública en la provincia. Y eso tiene diferentes, digamos, razones para llegar a ese estadio. Pero finalmente creo que quienes nos gobiernan, y sobre todo quienes asumen el Poder Ejecutivo y el gobierno en educación, deben ser quienes conduzcan este proceso. Y lo que ha faltado, como vos ya lo referiste, es no solamente funcionarios que funcionen y que tengan gestión política, sino recursos económicos que garanticen este funcionamiento y de hecho la decisión política de un gobernador que ponga toda la atención y todo el interés en recomponer esta crisis que tiene hoy el sistema educativo. Bueno, Clarísimo. Clarísimo, Gonzalo, ¿no? No quiero despedirlos sin quería preguntarle por la sede nueva. Sin preguntarle por la sede, y hablamos con Cristina en la semana arreglando sobre la nota y demás, y yo le hice un comentario a ella que a mí me llegaba también sobre justo hoy inauguran la sede. Justo hoy que estamos en la ruta es como un día de fiesta, pero bueno, vos vas a coincidir conmigo en que son varios años de trabajo también, ¿no? Varios años de trabajo y de crecimiento de un gremio, pienso yo, que inclusive se hacía hasta difícil ir a cubrirlos en las conferencias de prensa porque éramos todos gordos, éramos muchos mobileros en un espacio, siempre la atención de primera. Eso hay que recalcarlo, la atención de Cristina, de Gerardo y de todo su equipo fue de primera en cada una de las conferencias y demás. Y hoy el sueño de la casa propia, ampliada, me imagino que un logro y una muestra clara de crecimiento, ¿no? Qué lindo para armar una marcha desde ahí. ¿Eso querías decir? No. No, quería un poco, bueno, les agradecemos obviamente tus consideraciones porque siempre es grato escuchar esas observaciones porque uno siempre busca poner lo mejor. Bueno, elegimos el 5 de octubre, habíamos elegido muchas fechas, les cuento, ya el 23 de abril, que era el Día del Trabajo de la Educación, y se fue corriendo porque siempre primero hicimos el Zoom, después dijimos, bueno, se prorrogaron los mandatos, todo esto, que la pandemia, dijimos, bueno, hagamos las oficinas, después hicimos las oficinas y dijimos, bueno, hagamos el medio. Entonces siempre se corría la fecha. El 5 de octubre es el Día Mundial del Docente. Y yo voy a dar una definición política que creo que quienes me escuchen, sobre todo si son nuestros afiliados y afiliadas, es todo a la vez. Es todo a la vez. Mientras se estaba dando el Congreso, por ejemplo, el Congreso de SEA, que fue ayer y antes de ayer, nosotros estábamos atendiendo afiliados. Mientras se daba el Congreso, la gente de la hora estaba haciendo algún detalle. Yo creo que es todo a la vez. Y la verdad que es cierto, durante 3 años y medio estuvimos construyendo, ha sido un esfuerzo económico e institucional muy importante para una organización como la nuestra, así que era merecido, pero no era merecido por la dirigencia, era merecido por todos aquellos afiliados y afiliadas que apoyaron al CITRAED y que han mantenido su sindicalización. Entonces creo que es muy importante decir que eso que uno pone en su recibo, así como vieron que había descuentos, también está su cuota sindical, contribuyó a este logro. Entonces creo que es desde ese lugar que no nos merecemos menos. Entonces, que estén, por ejemplo, las autoridades ahí, estuvo Aristarain. Aristarain fue el intendente histórico, tal cual, que en el 2001 se dio nuestro terreno. Tuvimos que presentar un proyecto para justificar por qué, siendo tan recientemente fundados, o sea, de hecho, porque éramos autoridades fundacionales, queríamos tener 800 y pico metros cuadrados. Entonces tuvimos que hacer un proyecto a dónde queríamos ir. Y eso ocurrió en el 2001, nos llevó mucho tiempo llegar hasta acá. Fue año, ¿no? Claro, fue, como dijo un compañero, un largo camino a casa. Así que es todo un proyecto que se pensó, que se materializó y que hoy, lejos de lo que se dice, por eso era una fiesta, no está pensado para la comisión directiva. O sea, hay un lugar de espacio de funcionamiento que es para la acción gremial, pero después hay 2 espacios pensados exclusivamente para los afiliados y afiliadas del CITRAED en principio y también para la comunidad hacia afuera, que es el salón de usos múltiples, el auditorio,
que es un auditorio totalmente equipado para la cuestión digital, de los nuevos tiempos que se han empezado a marchar, y después allá abajo un proyecto nuevo que es Citracop, que es la cooperativa del Citraed. O sea, no es que seguimos, digamos. Entonces no se puede decir, seguimos funcionando y aquí no pasó nada, porque aquí pasó y mucho. Y es un orgullo, pero no un orgullo y un honor porque uno le toca cortar la cinta, porque agradezco. Sí, es circunstancial. Claro. Por pero todo la lo que institución muchas va a veces no quedar. se ve, por todo lo que muchas veces no se dice también. Claro, lo que pasa es que la institución queda, Gonzalo. Tal Va cual. más allá de quien hoy corta la cinta y que quizás estuvo en esa placa porque estuvo en ese momento. Entonces, no se puede decir, no, nosotros vamos a hacer cosas. Sí, estábamos y estamos felices por ello. ¿Quieren que se los diga? Estamos felices por lo que logramos hacer. Y no lo logramos solos, ni solas. Entonces, no hay que hacer menos. Las lecturas y las consideraciones que se pueden hacer son libres. Como dice acá mi compañero. Sí, no hay que minimizar ninguna de las dos cosas, pero el comentario es libre, claro. Y hay otro proyecto más, ¿no? ¿O no? Sí, cuando está el proyecto del complejo. Del complejo. Que en realidad se plantea como de camping y nosotros somos más ambiciosos. Es un complejo recreativo y turístico. Y tiene varias etapas. Y nosotros, nuestro trayecto sindical, bueno, ahora tenemos elecciones el 3 de noviembre. Estamos trabajando con un equipo de compañeros que se suman, digamos, a la conducción, que nosotros les decimos, ustedes son los que seguramente van a continuar. Porque obviamente nosotros no solamente fundamos y agradecemos inmensamente, como dijo Cristina, con las opiniones encontradas de muchos compañeros, porque para eso hay pluralidad, pero siempre mantuvieron la Destacando que no sindicalización. es siempre fácil tampoco. No, tal cual. Y de hecho en esa pluralidad entendemos que hay a veces enojos, pero nosotros no perdemos el norte. Para nosotros es todo a la vez. El conflicto, la gestión del individuo que viene con su reclamo, las presentaciones institucionales, las gestiones que hacemos con la obra social, con ART, con el departamento de licencias, con el reclamo de antigüedad, con el caso de nuestros jubilados, que dicho sea de paso, son muchísimos compañeros que mantienen la sindicalización y estamos pensando proyectos para ello. No pensamos en un, por ejemplo, centro de jubilados. Los jubilados de Citraed van a estar totalmente integrados a las acciones que se realicen a nivel, digamos, sindical. Y bueno, les agradecemos obviamente a los medios que siempre nos acompañaron, como dice Gonzalo. Ahora tienen un espacio amplio para poder ir a visitarnos. Hay más lugar, ahora podemos ir a las conferencias de prensa. No te va a pasar lo que dijiste, Gonzalo. ¿Y vos qué, Gonzalo? Voy a ir a tomar mate porque no hago más móvil. Por supuesto, está No, perfecto. o un buen desayuno. Todos son bienvenidos y sobre todas las cosas que nadie se confunda. En el caso nuestro, nuestra trayectoria sindical, nadie nos va a encontrar dubitativos con respecto a la tarea que realizamos. Y siempre defendemos el accionar político, gremial, y entendemos que como sindicato tenemos una representación de afiliados que militan en distintas agrupaciones políticas. Claro. Pero finalmente lo que siempre ha tenido Citraed con esta dirigencia es política sindical y no partidaria. Y no sé si todos pueden decir lo mismo. Así que en ese sentido estamos trabajando para un nuevo mandato que se va a dar a partir del 3 de noviembre y seguramente van a ser los compañeros que hoy están con nosotros en esa lista los que van a tener la tarea de continuar este trabajo en un futuro. Hablando del futuro, el futuro ya llegó, es el jueves y el viernes o el miércoles y jueves. ¿La marcha cuándo va a ser a Rawson? Bueno, nosotros hemos convocado a paro para el próximo miércoles y jueves, coincidente con otras entidades sindicales. El jueves 14 va a haber una marcha que se va a hacer a la ciudad de Rawson, la estamos planificando. Que también incluye otros sectores, Gerardo hace referencia a salud. Vamos a hacer muchísimos sindicatos los que vamos a participar, con una premisa que es ponerle fin al decretazo del gobierno y la restitución inmediata de la negociación paritaria, y exigimos que haya de parte del gobierno provincial una nueva propuesta de recupero salarial que contemple este 30%, por lo menos hablo de nuestra entidad sindical en ese aspecto, lo que va del 2021, octubre y noviembre, más lo que el gobierno ofreció en el acta del 23 de septiembre.